Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia queremos dar la cordial bienvenida a nuestros primeros invitados. Vamos a presentar un debate sobre este tema de coyuntura. ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional? ¿Qué pasa con la mayoría legislativa? ¿Qué pasa con la ruptura en Pachacuti que se ha evidenciado? Hay una pugna interna evidente. Quiero dar la bienvenida al doctor Vladimiro Álvarez Grau, exministro de Gobierno, el politólogo, articulista de Diario El Comercio, el doctor Sebastián Mantilla, y el asambleísta Dalton Bacigalupo, de Izquierda Democrática. Empecemos, señor asambleísta Dalton Bacigalupo. ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional? ¿Qué pasó ayer con la censura y destitución de la superintendenta de bancos? Gracias, Miguel, por la entrevista. Un saludo a los contertulios. Efectivamente, el día de ayer se produjo pues el juicio político a la superintendenta de bancos. La posición de Izquierda Democrática fue habilitar el procedimiento para que se defienda a ella pues de las acusaciones que le habían formulado. Nosotros coincidimos en que de las 8 acusaciones, algunas fueron debidamente respondidas por la funcionaria, otras pues fueron pues objeto de interpretación por parte de la Asamblea Nacional en el sentido de que había incumplimiento de funciones. En el caso de Izquierda Democrática, nosotros pues atendiendo esas razones dimos un voto en favor de la censura y destitución de dicha funcionaria. Creo que es una persona honorable, una persona preparada, pero no siempre pues pudo actuar con la eficacia y la urgencia con que tenía que actuar en algunos acontecimientos. Consecuentemente, una profesional preparada, pero tenía que irse a la casa censurada y destituida, asambleísta. Bueno, lamentablemente, pues así son las cosas, ¿no? Usted es un buen funcionario, en términos generales, usted es una persona competente, pero comete falencias, registra omisiones en su accionar, y en ese sentido, pues hay incumplimiento de funciones, más allá de la capacidad técnica y de la honestidad de un funcionario público. Lamentablemente, pues la ley es clara: cuando hay incumplimiento de funciones, el funcionario puede ser objeto de juicio político y de censura y destitución. De lo que seguimos ayer, hubo votos, por ejemplo, del asambleísta Ricardo Vanegas, de Pachacuti, que decía que la superintendenta Ruth Arregui supo desvirtuar las acusaciones ante el Pleno. Sin embargo, se abstuvieron en el caso de algunos. Hubo 15 votos en contra, 32 abstenciones y 85 votos a favor. Pero esto es como cuando el policía, es tan común cuando se dice el policía le para y le dice: usted tiene la razón, señor conductor, pero va preso. Es decir, aquí, más allá, siendo un juicio político, porque es juicio político, no hay otro tipo de acciones legales, penales, siendo un juicio político, había que echar abajo a la superintendenta de bancos, porque ella llega luego de todo un proceso en donde fue vapuleada la superintendencia de bancos en el correísmo. Sabemos cómo actuaron, tuvieron superintendentes que no actuaron. El caso de Lispol, que fue ayer también analizado, seguimos de ese juicio, no empezó con Ruth Arregui, vino de alguna manera a corregir esto. Empezó esto en el correísmo. Sin embargo, había que sumar votos para esa destitución, doctor Bacigalupo. Vea, lo que hay que entender es que hay también alternativas frente a la destitución que ha provocado la Asamblea Nacional. Es facultad del presidente de la República mandar una terna al Consejo de Participación Ciudadana a efectos de que pueda designarse nuevamente pues un funcionario que esté al frente de esa institución. Con todos los méritos de la doctora Arregui, para nosotros en algunos casos hubo incumplimiento de funciones y esperamos que en la terna que tenga que enviar el presidente de la República habrá gente de igual
merecimiento para ejercer esa función aquí. Así es que no se trata aquí de censurar a un funcionario y que después de eso viene el caos y viene el infierno, de ninguna manera. Yo creo que hay suficiente gente calificada, gente preparada para ejercer con los iguales merecimientos de la doctora Arregui esas altas funciones. Le consulto, señor asambleísta, de toda su experiencia, quizás más allá del derecho que les asiste, los argumentos que ustedes exhibieron, los sustentos en una parte cumplió con funciones, en otra incumplió según ustedes, no es hacerle el juego a esa mayoría que está pretendiendo desestabilizar. Y las voces son absolutamente claras. Quieren enjuiciar al Consejo de Participación Ciudadana solo a la mayoría, ni siquiera a todos por incumplimiento de funciones, sino por un reglamento para designación de contralor. No es hacerle el juego al correísmo, a los correístas de Pachacuti y en parte al Partido Social Cristiano, aunque ayer en el juicio se abstuvo. Ve usted cómo son las cosas, ¿no? Así que no todo pues es unicolor. Ahí vienen las matizaciones. El Partido Social Cristiano, que está complotado con el correísmo y sectores llamados pues rebeldes de Pachacuti para solamente pues censurar a 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, resulta que ayer se abstuvo, ¿no? Vea cómo son las cosas en política. Así que de ninguna manera, nosotros en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social iremos por la destitución de los 7, porque los 7 vocales de ese Consejo de Participación Ciudadana no han respondido a las expectativas de la ciudadanía. Yo, más tarde seguiría hablando cuando toquemos este tema en el debate, pero en todo caso le digo, reconociendo en el caso de la superintendenta de bancos una persona preparada, una persona competente. Lastimosamente, a nuestro juicio, en algunos aspectos no estuvo actuando con la firmeza que tenía que actuar respecto del comportamiento de ciertos bancos en el país, más allá de otras situaciones, pero creo que, repito, habrá en la terna que tenga que proponer el presidente de la República, el Consejo de Participación Ciudadana, elementos igualmente calificados para ejercer esa alta función. Bien, saludamos al doctor Vladimiro Álvarez Grau, exministro de Estado. ¿Cómo ve la actuación de la Asamblea Nacional partiendo de este hecho? La última censura y destitución de la superintendenta de bancos, la doctora Ruda Arregui. ¿Le parece bien que haya sido censurada y destituida una funcionaria preparada y competente como se sostuviera? Bueno, hay que tomar en cuenta que la Asamblea Nacional tiene 2 funciones fundamentales: legislar y fiscalizar. En este caso, la Asamblea ha cumplido con una de las funciones, es decir, fiscalizar, y en la fiscalización se implica no solamente destituir, sino analizar el cumplimiento de sus funciones. Y en este caso, como manifiesta el doctor Bacigalupo, objetivamente, independientemente de las características de calidad que pueda tener la persona como ser humano, es decir, como se ha manifestado la honestidad, la capacidad, la preparación que ha tenido la doctora Arregui, independientemente de eso, en el proceso de fiscalización, objetivamente los asambleístas en mayoría consideraron que ha habido la causal establecida en la ley para la censura y destitución. Es decir, se comprobó objetivamente, no subjetivamente, que ella ha incumplido determinadas funciones y por lo tanto había lugar a la censura y destitución. En todo caso, más allá de este juicio, que es uno de los tantos que se ha planteado, cumpliendo, evidentemente, ha dicho el doctor Vladimiro Álvarez, las 2 tareas importantes, legislar y fiscalizar. ¿No ve usted cómo se viene denunciando este acuerdo entre el correísmo, el Partido Social Cristiano y el sector correísta de Pachacuti?
para desestabilizar el país, el presidente de la República. Quisiera ilustrar lo que se dijera a propósito de esto. En primer lugar, la presidenta de la Asamblea, doctora Guadalupe Llori, luego lo que dijera el jefe del bloque de Pachacuti, Rafael Lucero, y también lo que sostuviera este martes el presidente Guillermo Lasso. Ciertos asambleístas de Pachacuti, que se hacen llamar rebeldes, empiezan por dividir a nuestra bancada. Es así que se va comprobando poco a poco el inicio del plan de conspiración y desestabilización de la Asamblea Nacional. El afán de destruir al país y generar el caos en el Parlamento lo enfrentaré con toda la fuerza, venga de donde venga. Que esta bancada ha resuelto dar todo el respaldo a la institucionalidad de la Asamblea Nacional y por ende a nuestra presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que es una compañera de lucha, de resistencia, no de ahora. Por eso es que a ella no le amedrenta las amenazas de destitución, porque ella estaba encarcelada, ella ha sido perseguida y hoy lidera esta Asamblea Nacional y por supuesto ha sido tolerante, al igual que somos nosotros. Están tomando de nuevo el interés de desestabilizar el país por el lado de la Asamblea Nacional, planteando juicios políticos a la superintendenta de banco, al contralor, al procurador, al Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana. Si ellos logran su objetivo, lo que están es desestabilizando la democracia ecuatoriana y tenemos que impedirlo. Por eso, mi respaldo a la presidenta de la Asamblea Nacional. Eso no lo podemos permitir y vamos a trabajar para impedir que se atente contra la estabilidad democrática e institucional del Ecuador. Doctor Vladimiro Álvarez Grau, ¿cómo se puede impedir, trabajar para impedir que avance un proceso de desestabilización institucional como se ha denunciado? Bueno, fundamentalmente haciendo tomar conciencia de la necesidad de dar estabilidad a cada una de las instituciones del régimen del Estado ecuatoriano. Yo concuerdo con que las acciones que se están tomando para destituir funcionarios de distintas instituciones, para designar en su reemplazo a funcionarios que sean leales con determinada tendencia política en ejercicio o que tuvieron varios años de ejercicio. Todas estas acciones realmente lo que hacen es quitar estabilidad a la institucionalidad nacional y eso es negativo, definitivamente que es negativo para el desarrollo de nuestro país y para la consecución de soluciones reales a las graves necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Bienvenido al doctor Sebastián Mantilla, politólogo, articulista del comercio. Doctor Mantilla, ¿cómo enfrentar este momento cuando ha empezado estas acciones, más allá del derecho constitucional que les asiste a los asambleístas de la fiscalización, al igual que la legislación, estas acciones que han sido denunciadas, la intención de la toma de los organismos de control? Allí está primero el Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría del Estado, ahora la Superintendenta de Bancos que ha sido censurada y destituida. Muy buen día, Sebastián. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo al asambleísta Dalton Basibaluco y al doctor Vladimiro Álvarez. Para mí es un gusto participar en este debate. Sí, yo diría que el país desde hace algún tiempo atrás atraviesa por una situación crítica en términos institucionales y que comienzan de alguna manera como a evidenciarse con los pronunciamientos que usted ha mencionado, tanto de la presidenta Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, como del mismo presidente de la República,
digamos, sobre el tema de una posible desestabilización. En esto no sé si me permite a mí poner en contexto, Miguel, y mencionar ciertos aspectos que son como importantes. Creo que uno de los aspectos claves, digamos, para el buen funcionamiento de la democracia es que exista estabilidad, que exista gobernabilidad. Pero también uno de los aspectos fundamentales es de que exista sobre todo calidad de la democracia. Es decir, que cada una de las funciones del Estado cumplan con sus atribuciones, cumplan con sus funciones, que no exista interferencia de un poder sobre otro poder del Estado. Y lo que estamos viendo prácticamente, digamos, si usted ve, por ejemplo, el funcionamiento de la Asamblea Nacional en el último tiempo, es decir, desde que se posesionaron las autoridades y los miembros del CAL, así como los mismos asambleístas, en mayo, 14 de mayo del año pasado, yo le diría que el desempeño ha sido calamitoso. O sea, no estamos frente a una asamblea que muestra, digamos, buenos resultados en términos de legislación y en términos de fiscalización. Y lo que estamos viendo prácticamente un poco detrás de esto que se ha anunciado como intentos de desestabilización, yo les diría simplemente son intentos por controlar nuevamente de parte de una nueva mayoría al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una instancia sobre la cual el mismo presidente Lasso dijo que la iba a eliminar como el Cenecit y que hasta el día de hoy no ha hecho absolutamente nada al respecto. Y vea usted que, claro, ahora resulta que cuando hay una mayoría en la asamblea liderada por el correísmo, el Partido Social Cristiano y el ala correísta de Pachacuti, resulta que también saltan ahí las alarmas, porque mire, Miguel, lo que digamos está en juego en el fondo, más allá del tema de la estabilidad, es la toma de parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ya se ha dado y donde existe ahí un presidente que se llama Hernán Ulloa, que se ha autoconvocado con una mayoría y digamos, nombrado como presidente de este consejo. Y ahí el tema no solamente es el nombramiento del próximo contralor, sino también y sobre todo de la presidenta o el presidente del Consejo de la Judicatura, del superintendente de compañías, de bancos ahora, y también otros altos funcionarios del Estado, como tiene que ver con la Defensoría del Pueblo y otras instancias más. Entonces, aquí estamos viendo básicamente más bien una especie de pugna de poder entre sectores. Por un lado, el sector correísta, el Partido Social Cristiano, el área de Pachacuti, y por otro lado también el gobierno. El mismo presidente Lasso hace semana y media, cuando se posesionó el señor Hernán Ulloa como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, mandó una carta, o el mismo, digamos, secretario de prensa de la presidencia mandó una carta apoyando hasta cierto punto el nombramiento del señor Hernán Ulloa. Entonces yo le diría a Miguel, ¿por qué no le damos un poco la vuelta al enfoque y diríamos también lo contrario? Que aquí hay de parte también del presidente de la República una intención por controlar el Consejo de Participación Ciudadana y por nombrar a dedo a Contralor, presidente del Consejo de la Judicatura, miembros del Consejo Nacional Electoral, del Contencioso Electoral y otras autoridades de control. Entonces, a la final me pregunto yo, Miguel, entonces, ¿quién es el bueno de la película? Hacia, digamos, ¿por quién la ciudadanía debería tomar partido? Cuando el tema de fondo, que era el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre ese tema en especial, el presidente de la República no ha hecho nada en absoluto. Lo que ha hecho simplemente es un poco acomodarse la situación y decir, bueno, muy bien, veamos, tenemos ahí un Consejo de Participación Ciudadana donde podemos maniobrar, donde podemos eventualmente tener ahí una mayoría. Y lo que están haciendo es eso, Miguel. Entonces, permítame que sea un poco más crítico, ir un poco más allá en el análisis para mencionar también hasta cierto punto que aquí hay una disputa de poder entre grupos políticos, entre organizaciones políticas que quieren tomarse, digamos, las principales instancias de control. Claro, ahora en esa disputa de poder, quien pierde, doctor Sebastián Montiel, es el país. Cierto es que hay que condenar, venga de donde venga, sea de la Asamblea Nacional, sea del Ejecutivo, porque aquí venimos soñando con un país con la independencia de las funciones. Seguimos soñando. Y cualquier mano que le intenten meter
a las otras funciones hay que rechazar. Provenga, insisto, de donde provenga, sea de la Asamblea Nacional, sea del Ejecutivo, condenar todo. Pero al final de todo, sumando y restando, quien pierde es el país. Y estamos viendo, al igual que las actuaciones del Ejecutivo, estamos viendo que en la Asamblea se camina, ya lo intentaron. ¿Acaso no recordamos lo que quisieron hacer el 14 de mayo, antes de que empiece este gobierno? Esa Asamblea que abortó y que se volvieron a juntar o siguieron por debajo Partido Social Cristiano, el correísmo, que es evidente que busca la desestabilización. ¿Cómo puede entenderse, doctor Sebastián Mantilla, que cuestionen el proyecto de ley orgánica que fuera remitido de repetición? Porque no quieren, o sea, ni siquiera el correísmo guarda las apariencias, no quieren una ley que pudiera perjudicar a los propios actores de corrupción en el país, y que tiene que haber repetición, como los juicios que se iniciaron y que perdió el Estado ecuatoriano, el caso Perenco, por lo que quieren enjuiciar al procurador. ¿Dónde nació ese caso? En el correísmo. Ahora hay que culpar y tumbar ese proyecto de ley porque no conviene a los intereses de la aplicación de una repetición, doctor Mantilla. Miguel, yo coincido con usted. El gran perjudicado a la final termina siendo el país. Y no creo que con esta misma asamblea estemos mejorando eso, ni tampoco incluso con el actual gobierno. Permítame decirle con toda sinceridad y con toda franqueza. Y en cuanto se refiere, digamos, a la nueva mayoría que ahorita se está cocinando, esta nueva mayoría conformada por UNES, por el correísmo, por el Partido Social Cristiano y por el ala correísta de Pachacuti, algo que yo le he venido mencionando desde hace algún tiempo atrás, de que Pachacuti no es que está dividido, sino que existen correístas que son de Pachacuti y otros que son propiamente de Pachacuti. Pero usted ha mencionado la ley de repetición, una ley importantísima que podría permitir, digamos, recuperar los dineros perdidos por la corrupción e incluso iniciar acciones legales contra funcionarios corruptos. Eso se quedó, digamos, pendiente. Se ha quedado también pendiente o está pendiente, por ejemplo, Miguel, y eso tenemos que estar atentos todos los ciudadanos. Estos procesos de amnistía y de perdón, se hablan de líderes sociales, cuando prácticamente ahí se está metiendo no solo a líderes sociales, sino a 300 personas, pero incluidos ahí los principales instigadores de la quema de Quito de octubre del año 2019. Y ahí se quiere básicamente con esta nueva mayoría, digamos, dejar sin efecto los juicios penales por terrorismo, por boicot, por paralización de los servicios públicos, principalmente al señor Vargas, a la señora Isa, a la señora Pavón, al señor asambleísta andino y a una serie, digamos, de ex, digamos, miembros del correísmo que estuvieron involucrados con eso. Entonces yo creo que ahí, de alguna manera, bueno, habría que esperar o habría que ser muy críticos frente a la actuación de la Asamblea. Y claro, prácticamente lo que se quiere hacer es, no solamente, ya se ha conformado esta mayoría que logra, ya tiene los 70 votos, pero ahora lo que quieren es, bueno, ir de alguna manera a iniciar un proceso que lleve a la destitución de la presidenta Yori y al nombramiento de los miembros del CAL. ¿Para qué? Para de alguna manera con eso controlar e iniciar un juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que yo coincido con el asambleísta Basigalupo en el caso de que eso no sería solamente de hablar de los 4 miembros que ahorita están controlando la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, sino juicio político a los 7 que sean destituidos y que eventualmente, Miguel, yo he dicho, el nombramiento de Contralor y de las otras autoridades de control que tengan que esperar el tiempo que sea necesario hasta que la situación y el panorama se esclarezca. Pero no vale la pena jugar con la institucionalidad del país y que nuevamente se meta mano, digamos, a las instancias de control, como es a la Contraloría. Mire, el Consejo de la Judicatura, de alguna manera, también va a ser nombrado nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, y es un control sobre el sistema de justicia, sobre los jueces, sobre cómo se administra justicia en el país. Entonces, no estamos simplemente ante simples autoridades, sino son autoridades que tienen un peso importantísimo. No se diga también los miembros del Consejo Nacional Electoral, una parte de los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, además de las superintendencias. Así es que
veamos qué es lo que pasa. Aquí esto ya es un tema más que nada político y habrá que ver qué es lo que pasa en la Asamblea, si es que se da, digamos, lugar a lo que han pedido, que se conforme una comisión ad hoc para que evalúe el desempeño de las autoridades de la Asamblea Nacional. Asambleísta Dalton Bacigalupo, a propósito de lo que señala el doctor Sebastián Mantilla, ¿cómo piensa usted con esta comisión que se pretende crear para evaluar la actuación del Consejo de Administración de la legislatura y también, consecuentemente, lo que pasa con el proyecto de ley de orgánica de repetición, que ni siquiera pudo ser aprobado? Ahora ojalá vaya al Pleno para que sea debatido y resuelto en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. La actuación siempre en primera línea del correísmo, que no quiere eso. Mientras tanto, si quieren una amnistía, como bien decía Sebastián Mantilla, incluso quienes no estarían cobijados con el mandato constitucional de una amnistía por asuntos humanitarios, por otras causales, sino que causaron sabotaje, una acción de destrucción en Quito. ¿Qué piensa de esto, asambleísta Bacigalupo? Si bien es cierto, no tuvo una mayoría favorable en la Comisión de Justicia a la que yo pertenezco, igualmente pues las disposiciones legales obligan a que ese proyecto pueda ser propuesto ante el Pleno Legislativo por voluntad de la Presidente de la Asamblea Nacional. Hubiera sido conveniente que desde la Comisión de Justicia pues obtuviese una mayoría categórica, porque eso le da fortaleza a la proposición. Pero en todo caso, eso no es que está concluido. Eso yo creo que seguirá su trámite correspondiente y será el Pleno el que aboque conocimiento del mismo proyecto. Claro, ahí se van a reproducir ya los intereses políticos. Si los asambleístas correístas de la Comisión de Justicia ya intentan bloquear el trámite, es lógico que en el Pleno también pues la bancada correísta estará en esa misma dirección, ¿no? Vamos a ver cómo responde el conjunto del Pleno Legislativo. En cuanto a los intentos o hechos mismos conspirativos que se están dando en contra de la institucionalidad estricta del Parlamento ecuatoriano, exabruptos políticos que ya no asombran ni llaman la atención, porque, como lo he dicho yo a diferentes medios, no puedo dejar de calificar en algunos aspectos a la clase política ecuatoriana como una clase política pedestre que está fiando su actuación política exclusivamente en función de sus intereses personales. Aquí hay pues corrupción que hay que proteger y para eso hay que tomarse las instancias contralores en el país. Así que eso lo conocemos. Entonces esta nueva mayoría que parece haber cuajado para efectos de implementar todas estas acciones, van a proteger la corrupción de muchos estamentos políticos que tienen que ver con pasados en actuaciones de alcaldías, prefecturas, donde se ha generalizado la corrupción definitivamente y necesitan un contralor afecto, como siempre lo han tenido con los anteriores contralores corruptos, que en unos casos están pues prófugos de la justicia en el exterior y otros pues encarcelados. Así que esto no es novedad. La corruptela de la política se actualiza en esta pugna de poderes, donde, como bien dice usted, Miguel, pues independientemente de quién mete la mano, sea el gobierno o sea esta mayoría correo nebotista, pachacutista, igual pues son metidas de mano que no deben proceder, porque todo esto conspira contra el recto ejercicio de la función pública en el Ecuador. ¿Y el caso de las amnistías, asambleísta Bacigalupo? Por supuesto que eso es una monstruosa iniciativa donde se quiere pues tratar de confundir y perversamente a la ciudadanía, que no se va a dejar confundir, aquí nadie se confunde, donde quieren identificar y asemejar la conducta de líderes de comunidades que cierran una carretera, que la bloquean, que cometen este tipo de infracciones y por los cuales se les ha levantado pues un juicio penal. Quieren asimilarlo pues al hecho de los incendiarios de Quito, no, los incendiarios de Ambato,
los que cometieron desafueros y tropelías de todo tipo, como fueron pues no los señores Vargas e Isa y otros que secundaron estos atropellos. Así que aquí esto de las amnistías tiene que ser expurgado suficientemente, tiene que ser pues un análisis individualizado de la conducta de cada uno de ellos. No, estos terroristas no pueden ser amnistiados definitivamente. En todo caso, en este ambiente se podrá avanzar o va a priorizarse estas acciones que buscan y que pretenden tomarse los organismos de control, asambleísta Bacigalupo. Bueno, cada quien pues tendrá que actuar políticamente de acuerdo a su visión de la problemática. ¿No? Izquierda Democrática no se va a prestar pero para ninguna de estas necedades, ¿no? Y nosotros resistiremos. Si mañana nos toca estar en minoría al interior de la Asamblea Nacional, pues bueno, será una minoría que levante una voz de dignidad en el Parlamento ecuatoriano. Nosotros tenemos que defender los intereses del Ecuador. Yo creo que la ciudadanía tendrá que apreciar quiénes son los actores de estos exabruptos y quienes estamos en la línea de defender la institucionalidad. Nosotros no nos vamos a prestar definitivamente para ninguna de estas acciones desestabilizadoras. Tenga usted la seguridad, Miguel. El doctor Vladimiro Álvarez Grau, ¿cómo ve usted estos temas específicos en donde hay una de cal y una de arena? Se oponen abiertamente desde el correísmo y esta mayoría al trámite, ni siquiera el debate. ¿Cómo es posible que en un parlamento no se parle, no se debata sobre un proyecto de ley de repetición que ni siquiera guardan las apariencias? Si dicen que son inocentes en el correísmo, demuestren, debatan y digan, la ley que se apruebe no nos va a llegar porque somos inocentes. Igualmente el tema de la amnistía y esta acción que quieren evaluar al Consejo de Administración de la Legislatura, el CAL, doctor Vladimiro Álvarez. Bien, yo creo que coincide el doctor Mantilla con el doctor Bacigalupo en el hecho de que todas estas acciones de alguna manera quitan estabilidad a las instituciones del Estado ecuatoriano. Y esto, el hecho de que las instituciones del Estado ecuatoriano estén inestables en el cumplimiento de su función, obviamente perjudican a la mayoría de los ecuatorianos. En esto me van a permitir, y discúlpenme, que sea insistente y obsesivo. Más allá de los intereses políticos o partidistas o individuales que puedan haber entre quienes ejercen una función pública, más allá de eso, lo que tenemos que tratar de lograr es una gran concertación nacional, no un enfrentamiento nacional, no una confrontación generalizada de los unos contra los otros que se suman por aquí, que atacan por allá, que destituyen a los unos, que impiden el ejercicio de sus funciones a los otros. No, una concertación nacional en la cual se establezca con claridad como objetivos nacionales el establecer cuál es la sociedad que tenemos y cuál es la sociedad que queremos. Que se establezca con claridad un diagnóstico de cuáles son las necesidades básicas insatisfechas que tienen los ecuatorianos en cuanto a los ingresos, en cuanto a la necesidad de establecer mecanismos apropiados de salud, de educación, de trabajo, de generación de nuevos empleos, de atractivos a la inversión nacional y extranjera y, en definitiva, grandes objetivos nacionales que permitan satisfacer las necesidades básicas insatisfechas para lograr, como hemos dicho todos siempre, pero que no hemos trabajado, que no trabajan por eso, lograr una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria y sobre todo
una sociedad más humana. Pero para eso se requiere una concertación nacional y no un enfrentamiento y confrontaciones nacionales. El tema de las amnistías, ¿qué piensa, doctor Vladimir Álvarez? Bueno, establece con claridad la Constitución en qué casos la Asamblea puede conceder amnistías y en qué casos el presidente de la República puede otorgar indultos bajo determinadas condiciones de quienes hayan sido sancionados. Pero el hecho de destinar con claridad las amnistías a quienes han sido sentenciados por casos de corrupción, por casos de perjuicio a la economía del Estado, por casos en que he estado con claridad el hecho de que funcionarios públicos hayan recibido sobornos por otorgar determinados contratos o por no cumplir con determinadas funciones, eso es intratable y no merecen una amnistía ni en otros casos un indulto. Y doctor Vladimir Álvarez, y lo que está sucediendo con esta intención de crear una comisión para reestructurar en definitiva al CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura? Si tuviera objetivos claros de qué pretenden con eso, sería admisible, pero en caso contrario será simplemente parte de la confrontación política y eso, en mi criterio, es inadmisible. Doctor Sebastián Mantilla, quisiera referirme y plantearles qué piensa de la posibilidad de una muerte cruzada, un recurso constitucional, que por cierto hay que decirlo, sería traumático, esto complicaría aún más la situación en el país. Esta mañana daba una opinión el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, que decía, voy a leer textualmente: la trilogía conspiradora de la Asamblea del Ecuador busca poner de rodillas al país y tener un gobierno secuestrado. Quieren tomarse los órganos de control y la justicia para liberar a sus delincuentes de cuello blanco y limpiar sus glosas. Váyanse a la casa, venga la muerte cruzada. ¿Qué piensa la muerte cruzada en general? Miguel, yo le veo complicado políticamente en estos momentos hablar de muerte cruzada. Y le veo complicado porque en realidad yo diría que implica lo que implica la muerte cruzada, implica, digamos, pues es cerrar el Congreso, el presidente administrar el país por unos meses y luego de eso convocar a digamos, elecciones, nuevamente elecciones. Creo que es una alternativa, pero es una alternativa posiblemente, digamos, como arriesgada, donde posiblemente nadie gana, ni los unos ni los otros. Pues creo que esa alternativa debería ser analizada debidamente por el presidente de la República y no sé si eventualmente eso pueda ser favorable para el gobierno como tal, ver esta alternativa. Así es que sí puede ser, pero creo que es de doble filo, ¿no? Creo que es de doble filo y creo que más bien, en lugar de lo que ha planteado Fernando Villavicencio como una posible muerte cruzada, yo le diría, solamente retomando las palabras del doctor Vladimiro Álvarez, yo creo que se debe procurar siempre votar hasta el último los espacios de diálogo, de concertación, de acercamiento entre los distintos sectores para buscar puntos en común. Veo usted que lo que ahorita estamos un poco escuchando, declaraciones de asambleístas, declaraciones del mismo presidente, son temas un poco que están muy distantes de lo que quiere la ciudadanía como tal. Y la ciudadanía como tal necesita soluciones a los problemas que tiene a diario, los problemas de que los niños no pueden ir a las escuelas, de que las escuelas todavía, digamos, no están habilitadas, de que los servicios de salud todavía no existe plena cobertura, de que no tenemos trabajo en el país, de que la economía no termina por reactivarse. Es decir, los problemas de inseguridad. Esta es la intervención del doctor Sebastián Mantilla respecto del momento político complejo que estamos viviendo en el país. Doctor Mantilla.
Vamos a volver con Sebastián Mantilla. Quisiera plantearle al asambleísta Dalton Bacigalupo esta denuncia que ha formulado Fernando Villavicencio sobre la trilogía conspiradora en la asamblea y que finalmente, si quieren tomarse los organismos de control, debería irse a una muerte cruzada. ¿Qué piensa Dalton Bacigalupo? Yo creo que en estos momentos convocar la muerte cruzada generaría más inestabilidad y más conflictividad en el Ecuador. No, acuérdese que hay temas muy sensibles que tienen que ser conocidos por la Asamblea Nacional, proyecto de reforma laboral, el mismo proyecto que acaba de enviar el presidente de la República, no el día de ayer, etcétera. Y todo esto pasaría a un segundo plano cuando se encienda la conflictividad política con motivo de nuevas elecciones, ¿no? Eso yo creo que asusaría, excitaría a los agitadores políticos a convulsionar el país. Yo pienso que hay que enfrentar simplemente estos intentos desestabilizadores desde la permanencia de la institucionalidad democrática y resistirlos con el apoyo de la opinión pública, del respaldo ciudadano y enfrentarlos políticamente. Son cuestiones de la democracia, son asuntos que hay que tratarlos dentro de la normalidad, por así decir, constitucional, y creo que la muerte cruzada en estos momentos sería más bien un factor de disgregación y de enfrentamiento que se puede evitar. Simplemente le digo, no con el hecho de mantener posturas firmes para ir en el día a día resolviendo la problemática del país. Volvamos con Sebastián Mantilla sobre este tema que le hemos planteado a Dalton Bacigalupo para que continúe sobre la muerte cruzada. Es verdad, esto es complejo, va a mantener en suspenso, en un callejón sin salida al país, pero ¿qué le quedaría? ¿Qué quedaría en este momento? Si hay agendas claras, o sea, cuando uno escucha, por ejemplo, al correísmo y la agenda, repiten lo del Lawfare, repiten lo de la necesidad de la revisión de sentencias y hay que buscar el camino, es decir, tomarse el Consejo de la Judicatura, tomarse de nuevo la justicia como ya la tuvieron y para lograr sus objetivos. ¿Qué queda frente a este panorama, Sebastián? Bueno, la situación es crítica, Miguel, me disculpas por la desconexión. No hay problema. Es crítica. Yo diría que, Miguel, lo que debería hacerse es agotarse hasta el último momento las posibilidades de diálogo, de entendimiento entre el gobierno y los distintos sectores, pese a estas diferencias tan grandes que pueden existir. Y creo que ahí el gobierno debería tomar una iniciativa, debería... un tema que digamos es recurrente, ¿no? De que no hay un operador político de parte del gobierno que pueda, por ejemplo, tender puentes, que pueda negociar, que pueda dialogar, que pueda hablar con los distintos sectores. Y un poco para ver alternativas, pero yo no creo que para el país, tomando en cuenta la situación post-COVID, la situación económica, la situación social, convenga ahorita hablar de una muerte cruzada, porque ello implica mayor, digamos, el ahondamiento de la crisis institucional. Yo creo que pueden haber algunos espacios, digamos, como para buscar algún entendimiento y no tener que recurrir a eso, sino que más bien exista un cierto acuerdo entre, no sé si el gobierno y ciertos sectores de la misma Asamblea Nacional, para poder avanzar sobre una agenda que realmente saque al país de la situación crítica en la que está. Usted ve estas discusiones que se dan en torno de la Asamblea y esta división que existe al interior de los bloques de la Asamblea. Son divisiones que responden básicamente como a intereses políticos de cómo controlamos o cómo ponemos a Contralor, cómo le ponemos al presidente del Consejo de la Judicatura, cómo controlamos los nombramientos de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, etcétera. Pero los ciudadanos en todo el país se preguntan, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo se va a legislar en favor, por ejemplo, de digamos, leyes, normas que lleven una reactivación económica, una mayor inversión, a mayor generación de trabajo,
a revertir la situación, digamos, crítica que viven los sectores de educación, de salud, digamos, de seguridad y muchos otros. Entonces yo creo que hacia allá deberían apuntar y creo que el presidente de la República debería tomar la iniciativa, más allá de eventualmente no enfrentar las cosas directamente, porque él no enfrenta las cosas directamente. Se le escucha que da una declaración, todo como con mucha, digamos, con mucho temor de lo que pueda, digamos, decir o pueda, digamos, no sé si afectar los distintos sectores políticos. Y yo creo que ahí se necesita, o el mismo gobierno necesita un poco apretar el acelerador, empujar, digamos, para que la situación lleve a situaciones más de diálogo, de gobernabilidad, de estabilidad y de cierto entendimiento. No puede ser que en este país no podamos entendernos. Tiene que haber posibilidades para acuerdos mínimos entre los distintos sectores, pese a las diferencias de intereses que pueden existir. Doctor Vladimiro Álvarez, muerte cruzada. Hay que agotar el diálogo, como se ha dicho, efectivamente. Sin embargo, hay que ser realistas también en política. ¿Cómo ve frente a este panorama? ¿Es viable con toda la complejidad de este recurso constitucional de la muerte cruzada? Pudiera ser el ejercicio de una atribución constitucional el ir hacia una muerte cruzada, pero coincido con mis contertulios, tanto el doctor Mantilla como el asambleísta Basigalupo, en el hecho de que no es conveniente. En este momento eso produciría una mayor inestabilidad general en el país y obviamente una confrontación electoral entre los diversos partidos políticos, entre los diversos sectores ideológicos, y eso no conviene al país. Eso ahuyentaría la seguridad, eliminaría la seguridad jurídica indiscutiblemente en el Ecuador, y con eso se ahuyentaría cualquier posibilidad de nuevas inversiones que necesita el Ecuador, necesita el país para la generación de empleo, que es una de las necesidades fundamentales que tiene la ciudadanía ecuatoriana. Mi criterio es coincidente de que no conviene en este momento pensar en impulsar una muerte cruzada entre los distintos sectores de la Asamblea y la Presidencia o la función ejecutiva. Si no se da lugar a la muerte cruzada, agotar los diálogos, pero diálogos con resultados, doctor Vladimir Álvarez, dejando de lado lo que ustedes han señalado, dejando de lado la agenda partidista para pensar en una agenda de país. Esta es parte de una obsesión, si ustedes me permiten, y me atrevo a insistir de mi parte, la necesidad de buscar mediante el diálogo objetivos comunes que puedan ser aplicados por estos y futuros gobiernos paulatinamente para satisfacer las necesidades básicas que tienen los ecuatorianos. Establecer objetivos comunes por los cuales trabajen todos los sectores políticos y dejar de lado la confrontación, las peleas, las destituciones mutuas, que eso no lleva a nada. Las ambiciones políticas. La inseguridad que tanto queremos descartar en nuestro país. Claro, las ambiciones políticas, que piensen en el país y no en su grupo, su interés personal, electoral, doctor Vladimir Álvarez. Definitivamente yo creo que eso es algo que hay que impulsar, hay que inculcar y en lo cual hay que insistir. La necesidad del diálogo para lograr objetivos comunes que sí existen. Es decir, yo no creo que, por ejemplo, los distintos partidos, los pachacutis, los izquierda democrática, los socialcristianos, los correístas, los no correístas o lo que fuera, no tienen en su mente y en su corazón pensar en que hay necesidad de dar mayor empleo en el país, eso es un objetivo común, mayor salud en el país, una educación integral a nuestros niños jóvenes, en definitiva, a impulsar las soluciones básicas
a las necesidades insatisfechas de los ecuatorianos. Asambleísta Dalton Bacigalupo, vamos a concluir este diálogo con ustedes. Quisiera una opinión de todos. Un diálogo con objetivos comunes se ha planteado. Esto es muy loable. Sin embargo, se podrá dejar la agenda, especialmente de quienes están liderando la mayoría, este grupo del correísmo, Partido Social Cristiano y los correístas de Pachacuti, pensar en los objetivos comunes que decía Sebastián Mantilla, que decía el doctor Vladimiro Álvarez, y dejar esa agenda del interés político electoral, la agenda de los líderes que por un lado quieren o el caos institucionalizado o simplemente el perdón de las penas. Sí, es loable pues siempre pensar en que hay un último resquicio para efectos de sensibilizar a los actores políticos en favor del diálogo. Pero usted sabe pues que ya reiterativamente pues se conoce cuáles son los elementos nutricios de ese diálogo, ¿no? Los correístas piden pues la libertad de Glass, piden pues que la justicia se ablande en el conocimiento de las causas contra exfuncionarios del correísmo. Sectores social cristianos piden el control de la Contraloría, negociar posiciones de poder, una serie de cosas. Por eso es que el presidente de la República no terminó de concertar pues una supuesta mayoría inicial que iba a haber en la Asamblea Nacional respecto de estas fuerzas, porque simplemente pues tienen apetitos y tienen planteamientos que son incompatibles con lo que debe ser pues la gestión vertical y ética de un gobernante. Entonces, el diálogo no puede ser sobre la base de sacrificar principios. El diálogo no puede ser sobre la base de atender apetitos de todo orden. Entonces, en esa línea, pues, en mi concepto, desde una visión realista sugerida por los acontecimientos del pasado, el presidente de la República tiene que afrontar dentro de la ley, pues, y dentro del proceso democrático, estas circunstancias de mayorías y minorías, ¿no? Y tendrá que posicionarse, aunque un momento dado, pues, no pueda consolidar efectivamente una mayoría al interior de la Asamblea Nacional. El respaldo de la opinión pública es importante para un mandatario, y yo creo que el hecho de que el presidente sea firme en mantener principios, en mantener un norte ético frente a la coyuntura nacional, le puede dar igualmente un aval político importante hacia el futuro. Lo deseable es, repito, lo que plantean pues Sebastián y Vladimiro, pero con los antecedentes conocidos, los correístas y los socialcristianos van a lo suyo, y el país ya sabe que es lo suyo respecto de estas organizaciones políticas. Sebastián Mantilla, para concluir, agotarse el diálogo, decía, pero con esta agenda que no quieren dar el brazo a torcer, como bien ha dicho el asambleísta Dalton Bacigalupo, ¿qué hacer? Hay que buscar una salida. Hay que buscar una salida y eso se va encontrando a partir del diálogo, Miguel. Es a partir del proceso de diálogo, cuando se sientan frente a frente cada uno de los actores y se visibilizan, digamos, sus intereses, sus aspiraciones. Habrá ciertos aspectos que le digo, Miguel, que no pueden ser negociables. Y a mí me parece que un tema, como bien mencionaba el asambleísta Bacigalupo, los principios no se negocian. Creo que el tema de la lucha contra la corrupción no se negocia. Creo que igualmente temas que son importantísimos como es darle institucionalidad, darle mayor independencia y, digamos, fortalecer el Estado de Derecho, son temas que deberían ser más bien los objetivos que deberían abrir esos diálogos, así como también el tema de ir solucionando o ir planteando alternativas, por ejemplo, quién sabe, a través ya de una nueva agenda legislativa, por ejemplo, temas que son prioritarios para sacar al país de la situación crítica en la que esté. O sea, está. Vea usted que ya estamos superando hasta cierto punto la situación del COVID, pero todavía no logramos los niveles de recuperación económica que teníamos antes. La situación del desempleo todavía está muy delicada. Y el tema, por ejemplo, de la inseguridad, no me refiero solamente al problema del manejo de las cárceles, sino al problema de la inseguridad. No es solamente un asunto policial o un asunto de control que tiene que ver el control militar,
sino también ahí tiene que ver muchísimo con las políticas sociales, las políticas de atención a sectores prioritarios, empobrecidos, marginales, que creo que hacia allá deberían volcar los esfuerzos y preocupaciones tanto del presidente de la República, sus ministros, así como también de los mismos asambleístas de los distintos bloques. Yo creo que hay temas que sí son, por ejemplo, de interés común y sobre los cuales pueden haber tal vez distintas posturas, pero sobre el tema de los principios o de, digamos, negociar sobre el tema del reparto, por ejemplo, de la justicia, o sobre el reparto de la Contraloría, o sobre el reparto, por ejemplo, como mencionado yo, que ahorita está en juego, que son los miembros o parte de los miembros del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral, con los mismos superintendentes, eso no es negociable. Entonces hay temas sobre los cuales, digamos, habrá que ir trabajando y habrá que ir, digamos, entendiéndose, que creo que esa es, en democracia, la herramienta más valiosa que tiene el país, de la posibilidad de escuchar, de dialogar y de buscar entendimientos entre los distintos sectores. Bien, muchas gracias por el aporte, por dar luces frente a este panorama, esta crisis institucional que vivimos. Ojalá el diálogo predomine, pero sin intereses grupales y personales que lastimosamente no quieren renunciar sectores como quienes ejercieron el poder durante 10 años. Muchas gracias al doctor Vladimiro Álvarez Grau, exministro de Estado, al asambleísta de Izquierda Democrática Dalton Bacigalupo y al politólogo doctor Sebastián Mantilla Vaca. Muchas gracias por el aporte. Muy buen día. Gracias, buenos días. Gracias. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:33 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Y ya volvemos, tenemos previsto un diálogo con el doctor Hernán Pérez Luz, un reconocido jurista, columnista de Diario El Universo, a propósito de su artículo. Vamos a girar, entre otros insumos, su artículo en Diario El Universo titulado El asalto al país de una parte de la clase política ecuatoriana. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Guillermo Lasso, presidente de la República, se reunió con Adel Ahmed Al Jubeir, ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Arabia